Dios te bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 3, 1 a 11. Y dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha la levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espantó por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Amén. Vamos a intitular esto, la curación en la puerta hermosa. Amén. Entonces vamos a leer versículo 1 una vez más. Y dice, Pedro y Juan subían juntos al templo y a la hora novena, la de la oración. Amén. Parece que Juan y Pedro habían aprendido que había una necesidad para la oración. Y posiblemente ellos aprendieron esto ya debido al día de Pentecostés. Por medio del ministerio de Jesucristo no está mencionado que ellos se fueron al templo a la hora de oración. Posiblemente la razón es porque nosotros sabemos que Jesucristo estaba con ellos. Entonces, podemos decir cuando estamos hablando con Jesucristo o ellos estaban hablando con Jesucristo, era como estaban hablando a Dios. Entonces, era como la oración, pero posiblemente no sabían de eso. Sin embargo, hay algo que querían hacer en su horario diario, y eso era oración. Porque menciona que era la hora de la oración. Solamente saber esto nos explica que había una hora cierta que en el templo había gente que estaban orando. Y posiblemente ellos lo tomaron más seriamente y estaban buscando para un fenómeno muy similar al día de Pentecostés.
o lo que sea que Dios podría hacer por medio de ellos, por medio de la oración. Y entonces nosotros sabemos aquí que ellos estaban orando a la hora novena. Y la cosa es que, ¿qué hora es la hora novena? Parece que es a las 3 de la tarde. Ellos estaban orando a las 9 de la mañana, el día de Pentecostés. Pero esta vez estaban yendo al templo a las 3 para la hora de oración. Entonces, puede ser que había un cuarto particular. Posiblemente solamente eran los cristianos. O posiblemente eran todos los que querían del templo. No sé exactamente, porque no dice. Pero cuando ellos empezaron a orar desde el templo, desde el tiempo de recibir el Espíritu Santo, ellos durante su oración podrían sentir diferente que otras oraciones, que ellos podrían sentir la presencia de Dios. Entonces ellos podrían sentir algo como el día de Pentecostés, lo cual dio a ellos un sentimiento que ellos podrían sentir más como, digamos, um, más atrevido a explicar a otros de la Biblia o lo que sea. Aleluya. Entonces, no sabemos exactamente el lugar, solamente el templo. Y después vamos a leer versículo 2. Versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces podríamos decir que él molestaba a mucha gente para que ellos le daban dinero. Aquí es exactamente a donde Dios iba a hacer algo. Ese hombre estaba cargado y colocado en ese lugar afuera del templo, pero estaba allí, gloria a Dios, estaba allí esperando la gente que se pasa. Estaba en la puerta. Entonces mucha gente iba al templo y él iba a pedir limosna de ellos. Aleluya. Pedro y Juan lo había visto también y él los pidió limosna. Entonces era un tiempo de oportunidad para que Jesucristo, o sea, por medio de ellos, Jesucristo o el Espíritu de Dios podría hacer algo a esta persona. Entonces, ahí estaba en la puerta, se llamaba la puerta hermosa. Y posiblemente Dios quiso hacer algo allí porque era algo hermoso que él iba a hacer. Entonces, este hombre no podría caminar. Y podemos decir que él era
¿Cómo? Él era, ah, digamos, aquí dice, aleluya, este hombre era cojo desde su nacimiento. Puede ser que el Espíritu Santo empezó a tocar a Pedro sobre este hombre cojo. Mucha gente que entraba en el templo también había visto a este hombre, pedí para dinero. Posiblemente mucha de la gente que entraba en el templo decidía a dar a ese hombre cojo algo de dinero para que provea para sus necesidades. Sin embargo, las necesidades de este hombre fue más grande, de veras, que algunas monedas. Actualmente él necesitaba la sanidad y salvación. Dios iba a usar el apóstol Pedro en ese momento para que el hombre recibía su sanidad. Y ciertamente hacerlo el hombre también iba a ser interesado en encontrar la salvación por medio de su palabra y no por la palabra de los fariseos, quienes no actualmente eran felices de escuchar lo que estaba pasando, porque ellos estaban predicando algo del nombre de Jesús. Esa puerta donde él estaba sentado se llamaba Hermosa. Tal vez dando este nombre, el nombre de la puerta nos explica un adjetivo que actualmente describa lo que había sucedido a él en ese día. Porque ciertamente era algo hermosísimo. Entonces, la gente iban a escuchar de lo que iba que y ver lo que Dios hizo en ese día. Ellos no sabían que Dios iba a sanar ese hombre ese día. La familia que puso este hombre a esta puerta iban a estar muy sorprendido también, sin duda. Y por eso iba a ser muy fácil para convencer a ellos a entrar a la fe como un resultado de su sanidad. Uno puede imaginar la familia de este hombre, todos ellos queriendo escuchar de por qué sucedió así. Y iban a escuchar sobre Jesucristo y lo que debían de creer en Él. Y después podrían escuchar del Evangelio. Este hombre cojo tenía sus responsabilidades por medio de su familia. Fue muy fácil. Solamente pedir algo de dinero de ellos que no podrían dar, que podrían dar algo, aleluya, para proveer para él y su familia. Posiblemente no ganaba mucho,
Pero desde que ellos fueron israelitas y había maestros que les enseñaba a dar, posiblemente él iba a recibir mucho más que en otros países si la gente así iban a pedir. Otros posiblemente decidía, debido a su presencia que estaba allí muchas veces, querían entrar en otra puerta. Aleluya. Cualquier era el caso, el hombre cojo estaba allí solamente a pedir. Él no podría juzgar a nadie. Aleluya. Solamente yo creo que estaba feliz que ellos daban algo para proveer algo a él. Y lo que él posiblemente dijo, Dios me ha dado esto en este cierto día, este día. Vamos a leer versículo 3 que nos dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Amén. Entonces él enfocó sus ojos sobre Pedro y Juan, no sabiendo que actualmente eran discípulos de Jesucristo. Y ellos iban a hacer algo para él. Pero era Jesucristo mismo que iba a hacer algo por medio de su nombre. Aleluya. Él solamente hizo su responsabilidad de pedir limosnas. Ese día era un día muy diferente, pero había llegado algo que sucedió muy rápidamente, inmediatamente sobre él. Él no sabía que Pedro y Juan recibieron tanto poder para sanar la gente. Desde que Jesucristo, el que muchos hablaron mal de él y querían que él sea crucificado, era aquel de su nombre Pedro y Juan invocaba para sanar esta persona. Aleluya. Juan, por medio de su carácter, posiblemente no empezó a hablar a este hombre cojo. En vez de eso era Pedro, el apóstol Pedro, que él era más hablador, digamos, y decidió hacerlo. Y el versículo 4 nos enseña así. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Aleluya. El hecho es que Pedro y Juan habían mirado a este hombre. Pedro era aquel que primero habló. Pero ellos dos fijaron sus ojos sobre él casi el mismo tiempo para que Dios hacía la obra en ese día. Ellos dos, en lo cual que parecía el mismo segundo, fijaron sus ojos sobre este hombre. Ellos fijaron sus ojos, él, ellos, Pedro y Juan, fijaron sus ojos sobre él. Aleluya. O sea que ellos estaban mirándolo a él específicamente hasta que Dios hacía
la obra en la vida de este hombre. Pedro lo había hablado con claridad y dijo para el hombre mirar a ellos, al apóstol Pedro. Y él actualmente fijó sus ojos porque él pensó que iba a recibir algo de limosna. Pero Pedro dijo así, no solamente para que él dio a ellos su atención, pero era para que Dios hace la obra en él. Versículo 5 nos dice así. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él estaba esperando algo de limosna. El hombre fijó su atención en lo que estaba diciendo, fijando sus ojos en aquellos para ver a qué tipo de personas eran para darle algo de limosna. Pero lo que dijo Pedro, que él no quería escuchar que él no tenía nada. Pero posiblemente él estaba enfocando sus ojos también en el lugar donde ellos pusieron su dinero, para que sus manos entra y sale de allí para agarrar algo. A lo contrario, ellos no iban a dar algo de limosna, porque el limosna solamente eran para algunos días y eso era todo. Pero ellos iban a invocar el nombre de Jesucristo. Eso era mucho más invaluable. El poder de Dios que iba a sanar totalmente su problema. Si los apóstoles iban a pedir su decisión de qué iba a querer, posiblemente también iba a decir exactamente lo que sucedió ese día y no iba a ser diferente. Él quería ser sanado para ser un testigo del nombre de Jesucristo, para que la gente pueda ser sanado, recibir su sanidad. Pedro y Juan lo había visto y inmediatamente de ellos él quería algo temporal, pero lo que ellos iban a dar era algo más para su cuerpo y para que él sentía la presencia de Dios en su cuerpo y después que él iba a recibir algo eternal. Eso era para su espíritu, su salvación. Claro que puedes decir que era algo físico en ese momento, pero era también algo espiritual. La sanidad lo llegó a su cuerpo, lo que lo sintió, pero él empezó a saltar y alabar a Dios. Y entonces él enfocó, podemos decir que enfocó en el nombre de Jesús y en su salvación, más que concentrando en la ley de Moisés en ese tiempo. Aleluya. Entonces él tenía una oportunidad que él podría testificar también, no solamente Pedro y Juan lo que hacía Dios, pero él podría testificar a su familia, a sus amigos, a mucha gente, para que él
puede ser un testigo de Jesucristo para cambiar sus opiniones sobre Jesucristo. Entonces Pedro en versículo 6 dijo, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Levántate y anda. Qué palabras más hermosas. Aleluya. Aleluya. Pero él dijo, ¿en qué nombre? Dijo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Entonces Pedro reconoció el hecho que el nombre de Jesucristo tiene ese poder. Aleluya. Nosotros no sabemos de este individual, solamente sabemos que ese día él fue sanado. Aleluya. Pedro y Juan igual. Posiblemente era la primera vez. O la primera vez que ellos podrían hacer algo para él en ese día. Pedro y Juan estaban yendo al templo. Allí estaban en Jerusalén. Entonces, era una vida para ellos diferente, algo más diferente que viajando sobre todo el país como ellos lo hicieron con Jesús. Pero ellos estaban testificando, predicando, enseñando el Evangelio. Y ellos estaban buscando oportunidades para ser así, para testificar a la gente de Jesucristo. Entonces ellos habían dicho algo que era significante. Sus monedas no lo traían. No era de un trabajo de aquí o para allá, pero era algo espiritual. ¿En qué estaban trabajando? Sin embargo, el trabajo que ellos hacían, aunque ellos no tenían ese, digamos, ese dinero de, aleluya, proveer algo de limosna o proveer para la gente pobre, solamente lo que podrían dar era de Dios. Y ellos tenían algo espiritual, lo cual era mejor. Aleluya. Porque fueron dado el poder para sanar. Entonces era más valeroso a dar a esta persona algo que Jesucristo lo había dado a ellos, más que monedas, más que limosnas. El poder de ser sanado. Y ellos invocaron el nombre de Jesús en ese momento. Y el hombre él estaba muy feliz. Que aunque lo que fue dado de otros, el limosna que estaba dado él salió de allí, no recogió, digamos, su dinero, pero salió de allí danzando, gozándose y alabando a Dios. No sé si él regresó a recoger el limosna, pero él podría olvidar de sentar allí otra vez más. Aleluya. Ciertamente,
Pedro y Juan, o sea, Jesucristo por medio de ellos, él recibió algo de más importancia, más valeroso. Pedro había dicho que él no tenía ese limosna, pero él tenía algo que él quería definitivamente para levantarse y caminar. Es lo que Pedro había mandado a él. El Espíritu de Dios iba a llegar allí y ayudar a ese hombre cojo para levantarse, para tener sus piernas, para recibir sus piernas ese poder para levantarse y caminar, y no solamente caminar, sino que danzar alrededor de ese lugar. Era un milagro que iba a dar a su familia y sus amigos mucha gozo. Aleluya, de escuchar y ver que él estaba ya completamente sanado. Versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Aleluya. Entonces, aunque el mandato de Pedro era para la persona a levantarse y caminar, Pedro también lo había ayudado por medio de tomar su mano del mano derecha y lo levantó. Entonces, en el proceso de que Pedro lo agarró y lo levantó, esa persona recibió la fuerza en su cuerpo, que era directamente por medio de Dios. Y ese poder de Dios, por medio de ese proceso, él recibió, aleluya, ese nombre de Jesucristo, el proceso de levantarse afuera de esa condición en que él estaba. El poder de Dios fue que fue mostrado maravillosamente allí. Aleluya. Como dice, una sanidad muy inmediata de sus pies, de algo interior que él había recibido. Ese esfuerzo, aleluya, que era grande para que él podría anunciar a otros lo que Dios había hecho. Aleluya. Y en primera oportunidad, Pedro podría describir o decir a la gente quién es aquel que lo sanaba en su cuerpo. Claro que era el mismo que ellos, la multitud, lo había crucificado. Pero él estaba allí en el Espíritu y por su nombre. Y versículo 8 dice, y saltando, perdón, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Qué bonito es Jesucristo. El hombre no estaba interesado en sentar allí en el templo, pero él fue muy interesado en saltar, caminar y llegando a donde sea en ese templo para gozarse, alabar a Dios. Él quería alabar a Dios por esa gran sanidad que Dios lo había dado. La sanidad en su cuerpo fue extraordinario. Él nunca lo había sentado algo así.
Pero él podría sentir la presencia de Dios después en juntarse con ellos y alabar a Dios con ellos. Aleluya. Porque la presencia de Dios llegó en el aposento alto en el día de Pentecostés y desde ese día y adelante la presencia de Dios se puede recibir en nuestras vidas. Y, y cuando nosotros comenzamos a alabar a Dios, nosotros podemos sentir la presencia de Dios. Versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Aleluya. Y dice, entonces uno puede decir que él fue un testigo de lo que él lo había recibido, pero sus acciones había dado a la gente que ellos que lo habían visto en la puerta hermosa, pidiendo a limosnas, que él no tenía que hacerlo jamás. Toda la gente en el templo conocía a quién era él, pero posiblemente no sabían ellos cómo sucedió. Entonces Pedro tenía una oportunidad para decirles exactamente cómo sucedieron, cómo se sucedió. Y versículo 10 nos dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo y la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces, ellos sabían exactamente quién era, porque ellos lo habían visto a él, posiblemente ignorando su petición a darle limosna, pero en ese día fue algo muy hermoso para que ellos también podrían testificar que algo había sucedido muy bonito y hermoso ese día a ese hombre que antes era cojo. Aleluya. Y ellos testificaron, Pedro y Juan testificaron del poder del nombre de Jesucristo, que por medio de ese nombre, él podría levantarse, caminar, saltar y alabar a Dios así. Versículo 11 nos dice, aleluya, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Aleluya. Entonces allí había una reacción de la gente, porque ellos querían no solamente ver a él, aleluya, que el hombre que estaba pidiendo limosna y su cuerpo sanado, posiblemente quería escuchar cómo sucedió. Pero ellos nunca jamás iban a pensar que aquellos que eran discípulos de Jesucristo y después eran apóstoles, ellos tenían el poder de Jesucristo para invocar su nombre, para que esta persona reciba su sanidad. Entonces la gente estaba mirando y estaban atónitos como el día de Pentecostés. La multitud estaba dispuesta a escuchar, pero en este caso había algunos adversarios que no querían
ellos permitir un avivamiento, digamos, y un cambio de pensar o cambio de corazón por Jesucristo. Aleluya, aleluya. Porque ellos no lo habían creído en él, esos sacerdotes. Aunque los apóstoles después fueron avisados y amenazados y dicho que no debían de predicar o enseñar en su nombre jamás. Ellos no les daban caso. No querían escuchar sus amenazas. Ellos iban a predicar en nombre de Jesús. Que Dios les bendiga a esta hora. Amén.